espacio donde vamos a descubrir los secretos del cerebro, que aprende durante la niñez media. Una etapa fascinante, llena de transformaciones radicales. Para entenderlo mejor, no nos quedaremos solo en la teoría. Conozcamos a Mateo, un niño de 9 años. A Daniel le encanta el baloncesto. En la cancha, calcula las distancias de manera automática para encestar, coordina sus movimientos y trabaja en equipo. Sin embargo, por las tardes, cuando se sienta a hacer sus tareas de matemáticas sobre fracciones y divisiones abstractas, se frustra con facilidad, se distrae y a veces menciona que su cerebro se bloquea. ¿Qué está pasando realmente en la cabeza de Daniel? ¿Por qué es un as en la cancha, pero el papel y el lápiz le representan un reto tan distinto? Vamos a viajar al interior de su cerebro para averiguarlo. El cerebro de Daniel está viviendo una auténtica remodelación arquitectónica. Hay dos procesos celulares invisibles, pero fundamentales, ocurriendo aquí: la poda sináptica y la mielinización. Como bien señala Roger, 2017, el cerebro infantil opera bajo el principio de usarlo o perderlo. La poda sináptica es justamente eso: una eliminación estratégica de las conexiones neuronales que Daniel ya no utiliza, con el fin de optimizar el espacio y hacer que el cerebro sea mucho más eficiente. Al mismo tiempo ocurre la mielinización. Siguiendo a Puente 2014, la mielina es una capa gruesa que recubre los axones neuronales, funcionando como el aislante de un cable eléctrico. Esto permite que los impulsos nerviosos viajen hasta 100 veces más rápido. Gracias a la mielinización, Daniel procesa la información motriz en el baloncesto a la velocidad del rayo. Toda esta maduración se concentra con fuerza en la corteza prefrontal, el hogar de las funciones ejecutivas. Bueno y Torrens, 2021, define estas funciones como la torre de control del comportamiento, encargadas de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición de impulsos. El cerebro de Daniel está aprendiendo a regularse. Además, autores contemporáneos como Diamond 2013 recuerdan que las funciones ejecutivas no maduran solas, requieren de un entorno que las desafíe sin estresarlas. Esto nos lleva a un punto crítico: la íntima relación entre emoción, atención y aprendizaje. Cuando Daniel se frustra con las matemáticas, su amígdala cerebral, el centro emocional, se activa, secuestrando su atención. Como explica Mora, 2017, solo se puede aprender aquello que se ama. La emoción es la llave que enciende el filtro de la atención en el cerebro, y sin atención, la información simplemente no se consolida en la memoria a largo plazo. Ahora, conectemos esta maravillosa neurobiología con el desarrollo cognitivo. Daniel tiene 9 años, lo que significa que se encuentra en la transición perfecta entre el pensamiento lógico concreto y los primeros destellos del pensamiento abstracto. En el caso de Daniel, predominan las operaciones concretas. Él puede entender la lógica de las matemáticas si divide una pizza real en partes o si cuenta los pasos
en la cancha de baloncesto, porque su cerebro necesita el soporte de la experiencia empírica y física para razonar. De acuerdo con el análisis de Hernández Rojas, 2006, sobre las teorías constructivistas, Daniel en esta etapa construye el conocimiento y interactuando directamente con los objetos del mundo real. No puede saltarse este paso hacia la abstracción pura de la noche a la mañana. La transición hacia el pensamiento abstracto, como sostiene Inelder y Piaget en 1955, es un proceso gradual que apenas se consolidará bien entrada la adolescencia. Exigirle a Daniel que resuelva ecuaciones algebraicas o problemas morales hipercomplejos sin un anclaje visual o táctil es ir en contra de su propia cronología cerebral. Sabiendo cómo funciona el cerebro de Daniel, ¿qué podemos hacer para ayudarlo con las fracciones y evitar que su atención se apague? Diseñé una estrategia educativa basada en el neuroaprendizaje y el andamiaje significativo. La estrategia consistirá en el aprendizaje basado en el juego guiado y materiales manipulativos. En lugar de darle una hoja llena de números abstractos, utilizaremos bloques de fracciones físicos o dinámicas de juego con el marcador de baloncesto. Primero, la experiencia concreta. Usamos bloques de plástico de colores para que Daniel toque la mitad, un cuarto o un octavo de una unidad. Segundo, la repetición significativa. No es repetir por repetir, de memoria, de forma aburrida. Como propone Jensen en el 2004, la repetición debe involucrar multisensorialidad para que el cerebro cree diferentes vías de acceso a ese recuerdo. Haremos que Daniel cree problemas matemáticos basados en las estadísticas de sus jugadores de baloncesto favoritos. Al conectar las matemáticas con algo que le apasiona, como el baloncesto, activamos el circuito de recompensa dopaminérgico, cumpliendo con lo planteado por Ausubel en 1963 en su teoría del aprendizaje significativo. El nuevo conocimiento se ancla fuertemente porque se conecta con una estructura cognitiva y emocional que ya existe en el niño. Para cerrar este análisis, es fundamental que como futuros psicólogos y educadores nos hagamos una pregunta crítica. ¿Qué implicaciones reales tiene todo esto al momento de sentarnos frente a un niño como Daniel? Llegar al final de este recorrido nos obliga a consolidar tres grandes conclusiones. El respeto a la cronología cerebral. No podemos exigirle al cerebro de un niño lo que su estructura biológica aún no está lista para dar. Como pudimos ver, la poda sináptica y la mielinización no ocurren de la noche a la mañana. La transición del pensamiento lógico concreto al abstracto es un viaje gradual. Si intentamos forzar la abstracción pura antes de tiempo, lo único que generaremos es frustración, ansiedad y en última instancia deserción o bloqueo del aprendizaje. La indivisibilidad entre afecto y cognición. Ya no es posible sostener un modelo educativo que solo se preocupe por los procesos cognitivos aislados.
La neurociencia nos ha demostrado que el cerebro emocional y el cerebro racional están íntimamente conectados. Si un niño no se siente seguro, si su amígdala está activada por el miedo al error o por la presión del entorno, las funciones ejecutivas de su corteza prefrontal simplemente se apagan. Para que Daniel aprenda matemáticas, primero debe sentir que el entorno es un lugar seguro donde equivocarse es parte del proceso. El rol del adulto como andamiaje externo. Durante esta etapa de la niñez media y la transición hacia la adolescencia, los adultos, ya seamos docentes, terapeutas o padres, funcionamos como una corteza prefrontal externa para ellos. Sus funciones ejecutivas, como la autorregulación y la planificación, están en plena remodelación. Por lo tanto, nuestra flexibilidad, nuestra paciencia y nuestra capacidad para proponer estrategias dinámicas, multisensoriales y basadas en el juego son el soporte físico que ellos necesitan mientras terminan de madurar sus propias conexiones. En definitiva, comprender el neuroaprendizaje no se trata de memorizar nombres de áreas cerebrales o neurotransmisores. Se trata de empatía, se trata de mirar a Daniel en la cancha, en el aula, y entender qué hay detrás de cada una de sus conductas. Un universo en plena construcción. Nuestra meta final debe ser siempre diseñar una educación y una terapia que dancen al ritmo de la biología del niño y nunca al revés. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que estas herramientas nos sirvan a todos para seguir construyendo entornos más humanos, comprensivos y científicamente respaldados para la educación.